Buenos días, esto es Sistemas Operativos, lección 3, señales, excepciones y pipe. Y en este vídeo vamos a ver cómo son las tuberías o pipes. Primero vamos a ver con un ejemplo en línea de mandatos, en el cual tenemos el fichero F1 con 4 filas, 3 columnas, y vamos a ejecutar el mandato cat F1 barra head-3 barra tail-1. En este mandato podemos ver estas barras, que es la representación de un pipe. Y un pipe es una estructura que permite conectar la salida de un mandato con la entrada del siguiente mandato. En este caso y en este ejemplo tenemos dos pipes, de manera que en el primer pipe la salida del cat se manda a la entrada del mandato head y la salida del head se manda a la entrada del mandato tail. Vamos a analizar qué hace cada uno de ellos. Cat F1 lo que va a hacer es todo el contenido del fichero F1 lo manda a su salida, por tanto lo manda a través del pipe a head. Head-3 lo que hace es quedarse con las 3 primeras líneas del fichero que se le envía. En este caso con las 3 primeras líneas, como se puede ver, la que empieza por 1, 4 y 7. Y se lo manda al siguiente mandato. Y el siguiente mandato, tail, lo que hace es quedarse con la última línea en este caso, que es lo que se indica con guión 1. Por tanto, imprime 7, 8 y 9. Los 3 mandatos con este pipe van transformando poco a poco los datos y del fichero original de entrada nos permite quedarnos con la línea que indiquemos en el número de head. Es decir, si head tiene aquí un 2, nos quedaríamos con la segunda línea, un 3 con la tercera línea y así sucesivamente. Vamos a echar un vistazo este ejemplo en acción. Si tenemos un fichero F1 como el que hemos visto en la transparencia, hacer un cat de F1, mandarlo a un head3 y a un tail-1, lo que nos permite, como hemos visto, es quedarnos con una línea en concreto. Bien, si pusiera head2, head1, lo que comentábamos, permitimos de esta forma seleccionar qué línea queremos. Esto es un ejemplo muy simple de un pipe. Además, es posible combinar las tuberías y los tuberías o pipes en inglés con redirecciones. Podríamos utilizar cat, redirigir la entrada del cat, meterle F1, pasarlo al head y después al tail. Y de esta manera, bueno, pues todos tendríamos el mismo efecto. No podemos utilizar en este caso cat, head3 y tail-1 poniendo como redirección al final del todo, porque la redirección solo afectaría, como se puede ver, al tail y en este caso, bueno, pues se quedaría tail suspendido esperando la ejecución a que finalice la posible entrada por head. Y esa posible entrada depende de cat, que a su vez está esperando en el teclado, pues que escribamos lo que sea. Tendríamos que dar control C para terminar o control D para final de fichero. Esto es un ejemplo de cómo funcionan los pipes. Pero, ¿cómo podemos hacer esto en un programa? ¿Cómo funciona por dentro los pipes? Bien, para ello vamos a echar un vistazo cómo es el funcionamiento y el uso normal de un pipe y el efecto que produce dentro del sistema operativo. Cuando tengamos que trabajar con un pipe o tubería, vamos a pasar por 4 fases habitualmente: creación, for, redirección y limpieza. Vamos a empezar por crear un pipe. Para ello se utiliza la llamada pipe, paréntesis, y le pasamos un array de 2 enteros. Lo que va a hacer la llamada pipe es pedir al sistema operativo que cree un pipe internamente y va a devolvernos 2 descriptores. Esos 2 descriptores se guardan en P1 en el índice 0 de ese array y P1 índice 1 de ese array. Esos descriptores, si no hemos abierto ningún otro fichero, posiblemente sean el 3 y el 4, que son los 2 primeros descriptores libres. Pues bien, con P1.1 podemos escribir en ese pipe y con P1.0 podemos leer datos de ese pipe. ¿Qué es lo interesante de ese pipe? Bien, cuando la tubería está llena, cuando este pipe está lleno de datos, lo que va a hacer es que el proceso que ejecute un write para escribir datos se queda bloqueado, se queda esperando a que el pipe se vacíe, tenga espacio suficiente para poder escribir esos datos. Y de igual forma, si un proceso quiere leer y está el pipe, la tubería, vacía, se queda ese proceso bloqueado hasta que haya algún dato que leer. Por tanto, y a diferencia de un fichero, un pipe no solo permite comunicar esos 2 procesos, sino también sincronizar la ejecución para que esa comunicación
bueno, pues si está lleno o está vacío, no hay datos o todavía no se han procesado todos los datos que se deberían de haber procesado, bueno, pues se encarga el sistema operativo de parar la ejecución del proceso correspondiente hasta que esté disponible. Una vez que tenemos distintos procesos que pueden escribir en un pipe y distintos procesos que pueden leer de un pipe, es importante un detalle, y es que cuando todos los posibles escritores quieran escribir o no, pero simplemente con tener el descriptor P11 le habilita poder escribir, cuando todos los escritores cierren el descriptor de escritura del pipe, entonces en ese momento se manda un final de fichero a todos los lectores. Normalmente, y como hemos visto en la redirección anterior, si hay algún proceso que puede escribir en el pipe, bueno, pues se queda el pipe todavía ejecutando y bloqueado hasta que ese proceso termine. Muchas veces veremos que cuando estemos programando se queda todo bloqueado y posiblemente es porque no se hayan cerrado todos los descriptores que pueden escribir en un pipe. Importante que cerremos todos los descriptores que no usemos. Una vez que ya hemos creado el pipe, vamos a hacer un for. Y como hemos estado viendo, un for permite crear un clon de un proceso. Y todos los descriptores van a ser exactamente lo mismo. Es decir, que padre e hijo ven ese pipe y ambos dos pueden leer y escribir en ese pipe. Porque con P1, 0 y P1, 1, que será normalmente, si no hemos abierto ningún fichero antes, el 3 y el 4, bueno, pues con estos dos descriptores el padre y el hijo pueden trabajar con ese proceso. ¿Qué es lo que vamos a hacer habitualmente? Pues habitualmente tanto en el padre como en el hijo, que son estos códigos que tenemos aquí, lo primero que vamos a hacer es una redirección. Y la redirección vamos a hacer un close y un dup. En el caso del padre vamos a hacer un close de 1 y en el caso del hijo vamos a hacer un close de 0. Por eso tenemos puesto este aspa para indicar que vamos a cerrar ese enlace que teníamos, bueno, pues ese descriptor para cerrar la sesión de trabajo que hay detrás de ese descriptor. Y a continuación, el segundo paso de la redirección es hacer un duplicado. Vamos a hacer un dup de P11 en el padre y un dup de P10 en el hijo. Es decir, por si ayuda, bueno, pues hemos cerrado el 0, pues aquí hacemos un dup del índice 0 y aquí hemos cerrado el 1 y aquí hacemos un dup del índice 1. De esta manera, ¿qué conseguimos? Pues dup lo que va a hacer es buscar la primera entrada libre, que va a ser la que acabamos de cerrar en el padre, la 1, y permite que con el 1 y con el P11, que es ese 4, pues con ambos descriptores podamos trabajar con esta parte del pipe. Y en el hijo, de forma similar, el primer descriptor que hemos cerrado es el 0, bueno, pues cuando hagamos un dup, el primero que nos va a asociar es el 0 y vamos a tener P10 y el 0, P10 sería el 3, ¿de acuerdo? 3 y el 0 van a ser los dos descriptores que pueden trabajar para leer datos desde el pipe. Tenemos un montón de descriptores, tenemos el 4, el 3 y el 0, y el 4 y el 3 y el 1 en el padre. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer una última etapa de limpieza, de cerrar los descriptores no usados. Para este ejemplo, los no usados son, como se puede ver, pues los dos descriptores del pipe, el PD0 y el PD1, tanto en el padre como en el hijo. Y eso hace que hagamos un close en ambos dos sitios para que solo tengamos ya la redirección. Y de esta manera, y viendo el resumen, vamos a ver que hemos definido una variable P1 que es un array de 2 enteros, hemos utilizado pipe para crear este pipe e inicializar los dos descriptores que se guardan en P1, hemos creado un for para duplicar el proceso y después padre e hijo lo que hacen es una redirección con close y dup y la limpieza con los close, en este caso de los dos descriptores que no nos interesan del pipe. Insistimos, creación en el padre del pipe, hacemos un for, con lo cual el hijo se hereda ese descriptor y en el caso de padre e hijo pues van a hacer la redirección y limpieza que corresponda en cada uno de ellos. Y de esta forma tenemos que el proceso 1 va a escribir datos al pipe, el proceso 2 va a leer datos desde el pipe y tendríamos aquí pues un proceso 1 / proceso 2 que hemos visto en la línea de mandatos. Importante también entender no solo qué es un pipe, sino qué no es un pipe, es decir, las limitaciones. Y en este caso, primera limitación es semiduplex, es decir, comunica en un sentido.
desde el proceso 1 al proceso 2. Si queremos que fuera full duplex, necesitaríamos crear otro pipe para el camino de vuelta. También es importante ver y recordar que es un mecanismo de comunicación que funciona con procesos emparentados. Como hemos visto en el ejemplo, primero creamos el pipe y después hacemos un fork, de manera que los procesos padre e hijo vean ese pipe creado. Si nosotros hacemos primero el fork y después el pipe, bueno, pues solo uno de los dos procesos verá esa estructura de comunicación. Y también es importante que la lectura es destructiva, es decir, que cuando un proceso lee algo del pipe, pues lo retira del pipe. Esto quizás puede parecer, bueno, pues algo muy simple, pero es interesante cuando tenemos varios procesos que pueden estar leyendo de un pipe, porque recordemos, podemos haber creado un pipe, podemos haber hecho varios forks, de manera que haya varios procesos que pueden leer de un pipe, por la razón que sea. Puede ser habitualmente por un error de programación, pero también podría ser porque lo queremos hacer queriendo. El problema principal que vamos a tener es que si tenemos varios procesos que están leyendo de un pipe, cuando un proceso lea, esos datos leídos se los quita al resto de procesos. Es decir, que no existe una forma de broadcast que los datos que lleguen los podamos leer y hacerlos llegar a todos los procesos. Si necesitamos eso, tendríamos que crear distintos pipes o otro mecanismo de comunicación que permita pues ir mandando del proceso que ha leído los datos al resto de procesos. Y con esto terminamos el vídeo de pipes y cómo funcionan dichos pipes.